Hola, muy buenos días. Soy el maestro Oscar Luna, de la asignatura Contexto Socioeconómico de México, y el día de hoy les vengo a presentar este mapa mental que he intitulado como el Porfiriato 1877-1910 como ejemplo de incapacidad creativa e intelectual. Como ustedes bien saben, Porfiriato fue una dictadura en que don Porfirio Díaz, a pesar de todos los avances que logró industrializando, haciendo crecer el país, también propició una grave polarización económica en donde sobre todo los marginados, los oprimidos, sufrieron las consecuencias de un sinfín de problemas, sobre todo que los pusieron en una situación en la que fue irremediable la Revolución Mexicana. Pues bien, el reconocimiento del problema que he planteado en este mapa mental consiste en eso justamente, en enfocar un problema, y esta va a ser la metodología de aprendizaje. Pues bien, eh, México como país colonizado en la época colonial y en la Nueva España, y neocolonizado desde la independencia hasta nuestra época, a lo largo de su historia ha padecido este mal. Ha copiado, emulado, ha importado, por no decir que le han impuesto formas eurocentradas o imperiales que no le han permitido desarrollar su propia forma de gobierno, o un sistema económico que responda a sus necesidades específicas como nación, y sobre todo que cuide y resguarde su riqueza natural y humana, ¿no? En ese sentido, me he apoyado en lo siguiente, ¿no? El gran humanista mexicano Edmundo Gorman, en su obra México, el trauma de su historia, ha señalado que el gran mal de nuestro país consiste en poner al buey detrás de la yunta. ¿Qué significa esto? Pues que siempre se han tomado decisiones erróneas que favorecen a los externos, a los colonizadores, a los que ostentan el poder, para que exploten, saqueen y se enriquezcan de toda nuestra riqueza natural, humana y cultural, ¿no? En ese sentido, México no es el único país que ha sufrido esta neocolonización, sino que, por ejemplo, Eduardo Galeano, en una obra muy importante, trascendental, Las venas abiertas de América Latina, analiza desde la segunda mitad del siglo pasado estas constantes que han padecido la gran mayoría de las naciones de nuestro continente, también colonizadas y neocolonizadas, y que sintetizan ese saqueo y esa explotación de la siguiente manera, ¿no? En nuestros países en donde más recursos existen es en donde menos recursos se invierten, ¿no? ¿Qué pasa con el primer recurso? Eduardo Galeano se refiere a los recursos obviamente naturales, humanos, y donde más riqueza hay, que justamente es aquí en nuestro continente, es donde menos recursos económicos hay, ¿no? Como nosotros sabemos, la banca está está en manos de los sustentadores, está en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, quienes controlan la economía a nivel mundial, y que ellos, en ese sentido, pues controlan, ¿no? Controlan a todos los países latinoamericanos. Tomando ya estas dos referencias, queda mucho más claro que tenemos como ejemplo al porfiriato, ¿no? Don Porfirio Díaz duró en el poder 33 años, una dictadura que se basó básicamente en el positivismo francés. Lo aplicó en nuestro país, como ya lo comenté, emular, copiar, importar formas que no corresponden. Y en un primer momento obviamente dio resultados bastante positivos, y después se complicó al permitir la libre inversión externa, al otorgar tierras federales y comunales a empresas privadas, que generó una profunda polarización económica, ¿no? El grueso de la población empobreció, los salarios bajaron, la pobreza llegó a tal grado que fue irresistible, ¿no? Por ejemplo, en 1890, 20% del territorio se encontraba en manos de 50 empresas o personas físicas, para que nos demos una idea. En 1903,
los salarios se diezmaron al grado que generaron esa pobreza que ya les he mencionado, ¿no? Estos problemas suscitaron el descontento generalizado y las huelgas de Cananea y de Río Blanco son el claro ejemplo y la antesala de lo que va a ser la Revolución Mexicana. Eh, eh, Retomar estos conceptos que he planteado de incapacidad creativa, intelectual, porque se constatan justamente en la Revolución Mexicana, ¿no? Desde su inicio hasta su final, y entonces eh, el problema es ese, ¿no? Tanto Zapata como Villa, Carranza y todos los demás que fueron partícipes, al llegar al poder no tenían idea de cómo gobernar a este país y no supieron qué hacer, ¿no? No supieron si iban a copiar, si iban a emular, si iban a importar formas de gobierno, económicas, y sabemos que ese es el gran mal de nuestro país, ¿no? Se ha importado, se ha copiado, se ha emulado, no solamente formas de gobierno, sino formas culturales y educativas, ¿no? En ese sentido, esta es mi presentación, mapa mental que he presentado, y como ustedes pueden ver, eh, me parece que muy claro, eso es lo que pretendo y me parece que es fácil de asimilar estos contenidos, ¿no? Es un material de apoyo que puede ser muy útil y hay que ver cuál es la reacción de los alumnos.